en la Moncloa. Bueno, esas son las W, gracias Beatriz. ¿Hasta qué punto el Partido Popular o a qué precio el PP estaría dispuesto a vender su investidura a los nacionalistas? Lo vemos ya en el editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Gonzalo, Beatriz. El PP estaría dispuesto a hacer ambas cosas a la vez. Pastelear con los nacionalistas, tenerlos en la recámara, por si acaso, y simultáneamente utilizar ese coqueteo como elemento de chantaje en su galanteo paralelo con Ciudadanos. Nil novum sub sole, nada nuevo bajo el sol. Ya lo han hecho en otras ocasiones, tal y como lo ha venido haciendo también el Partido Socialista siempre que le ha convenido. Ese es desgraciadamente el juego, y de ese juego surge la fuerza nutricia del nacionalismo separatista español. Ahora bien, solo hay un partido que no solo jamás ha jugado a eso, sino que además nace contra eso: Ciudadanos. Su razón de ser, su ADN político, es precisamente la lucha intelectual y política contra el nacionalismo en todas sus vertientes. Ciudadanos nace en Cataluña para cubrir el espacio allí abandonado por el PP y el PSOE contra el nacionalismo. Por eso Ciudadanos no podría aceptar de ninguna manera ese cambalache del PP con los nacionalistas. Si Albert Rivera participase en ese pacto, estaría firmando el acta de defunción política de Ciudadanos. La nueva presidenta del Congreso, Ana Pastor, se ha reunido por primera vez con el rey Felipe VI en Zarzuela para transmitirle la nueva composición de la Cámara Baja. Según explicaba la exministra tras el encuentro con el monarca, este le habría mostrado su satisfacción por el rápido inicio de la legislatura. Además, este jueves se va a conocer el calendario de la ronda de consultas entre el jefe del Estado y los líderes de los partidos políticos, aunque todo parece indicar que va a comenzar el próximo martes, ya que el lunes es festivo nacional. Su Majestad me ha informado de que mañana me remitirá el calendario de esas consultas para que a su vez esta presidencia pueda dar traslado a los partidos con la concreción ya de las fechas. El Gobierno en funciones saca otros 1.000 millones de euros de la hucha de las pensiones. Esta cantidad va a servir, según ha informado el Ministerio de Empleo, para liquidar el IRPF de las pensiones de 2015. La Tesorería General de la Seguridad Social ya había usado el pasado 1 de julio otros 8.700 millones de euros del Fondo de Reserva para pagar las pensiones contributivas, por lo que tras estos movimientos el valor del fondo se sitúa en 24.207 millones de euros. Continúa la caza de brujas del presidente proislámico Erdogan en Turquía tras el fallido golpe de Estado de la semana pasada. El presidente decide ahora purgar a los profesores, para lo que ha decidido prohibir a los docentes salir del país. 15.200 funcionarios del Ministerio de Educación han sido suspendidos y se ha abierto una investigación con relación a esas personas. Historia, como cada semana, contaremos con la presencia de nuestro historiador de cabecera, Fernando Paz. Hoy la segunda parte del tema que iniciamos la semana pasada, el papel de los animales a lo largo de la historia. Continúa la purga de Erdogan en Turquía tras el fallado golpe de Estado del pasado viernes. Ya ha destituido a 50.000 trabajadores y ha detenido a 8.000 personas. Es un ajuste de cuentas de dimensiones excepcionales que va a dejar al país absolutamente irreconocible. Policías, jueces, profesores, tanto del sector público como del privado, han sido apartados de sus puestos de trabajo, mientras que de los detenidos hay militares, magistrados y personal civil. Pero ojo, porque habrá más detenciones. El primer ministro turco ha asegurado que todas las cifras que acabamos de oír van a cambiar, dejando claro que la purga va a continuar. Las medidas adoptadas por Erdogan han alarmado a la comunidad internacional y a la ONU, al igual que a varios gobiernos e instituciones que han urgido a Turquía a mantener el respeto de la legalidad y la defensa de los derechos humanos. Cuando pasan 6 minutos de las 8 de la tarde, conectamos con la redacción de Gaceta.es, ya que tenemos novedades respecto a la purga que está llevando a cabo Erdogan. Redacción de Gaceta.es, Pepe García Saavedra, buenas noches. Muy buenas noches, Beatriz. Pues bien, como decías, ya son 50.000 los represaliados por el régimen de Erdogan, porque la comunidad internacional, algunos países ya están empezando a hablar de represión. Como bien decíais, el personal administrativo y los profesores de las universidades tienen prohibida la salida del país. Además, acabamos de conocer hace escasos minutos que
que la Fuerza Aérea Turca ha bombardeado 2 buques que se encontraban en aguas griegas. Como había advertido la Marina, varias de las embarcaciones, en torno a 14, habían abandonado el país tras el fallido golpe de Estado. Por otra parte, Wikileaks ha publicado varios de los correos personales entre los líderes del partido al que pertenece Erdogan y nada más que decir que para hoy estaba previsto el Consejo de Seguridad Nacional de turco en el que habían anunciado graves medidas e implantación de nuevas medidas, pero hasta el momento no se conoce nada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pepe. Si tenemos noticias de última hora de lo que ocurre en este país, nos pides paso y entras desde la redacción de Gacetas.es, porque de Turquía nos vamos a ir ahora hasta Francia, ya que la Asamblea Nacional ha votado durante la pasada madrugada a favor de prolongar el estado de emergencia durante 6 meses, en concreto hasta enero de 2017. Decisión tomada tras el reciente atentado de Niza y debido a la elevada amenaza terrorista que persiste todavía en el país. El resultado ha sido abrumador, 489 votos contra 26. Se ha aprobado incluso un artículo que permite la inspección y registro de la información que contienen los teléfonos móviles y ordenadores incautados. Este punto, como muchos otros, han sido motivo de debate agrio en algunos momentos entre el primer ministro Manuel Valls y un miembro del Partido Republicano, Laurent Wauquiez. Changer le droit. Ça fait 1 an et demi qu'on vous le demande. Changer le droit. Vous n'avez toujours pas compris. Vous êtes là pour nous dire on raisonne à droit constant, mais nous ne sommes pas là pour raisonner à droit constant. Nous sommes là pour vous dire prenez les mesures qui permettent de s'adapter. Et la vraie différence entre vous et nous, c'est que vous invoquez les libertés personnelles des terroristes. Nous disons il n'y a pas de liberté pour les ennemis de la République. La notion même de suspect, Monsieur Wauquiez, a entraîné ce pays à des moments donnés dans son histoire, au cours de ces 2 derniers siècles, dans le pire. Et s'il y a, Monsieur Wauquiez, quelque chose qui nous sépare de manière totale, irrémédiable, pas la gauche et la droite, mais vous et pas les autres, parce que je sais qu'il y a les républicains, c'est ça, c'est cette différence fondamentale de la démocratie et de la République, et je ne me laisserai jamais entraîner par un opportuniste. Tiempo de análisis, tenemos conexión con el experto en asuntos internacionales José Javier Esparza. José Javier, ¿qué está pasando en Francia? Por lo que parece, sigue muy convulsa tras el atentado de Niza, ¿no es así? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo que está pasando en Francia fundamentalmente es que la cosa ha estallado, porque no se puede ocultar por más tiempo que el gobierno no ha hecho bien las cosas. Todos nos emocionamos mucho con la marsellesa, pero al final hay que tomar medidas policiales, militares, de seguridad, también sociales, que el gobierno Hollande no ha tomado. Esta semana hemos conocido cosas muy terribles, aparte de las torturas del Bataclan. También lo que dijo ante la Asamblea el propio jefe de los servicios secretos, y la gente, como es natural, ha estallado. Otra de las noticias del día es que Hollande va a movilizar a 12.000 reservistas llamados a reforzar la seguridad nacional. Pero esta decisión también ha causado polémica. ¿Qué les está pidiendo el gobierno que hagan? Bueno, además de movilizar a la reserva, que por cierto ha creado un cierto problema, porque claro, de entre estos reservistas los hay con doble nacionalidad, francesa y de un país musulmán, y ya nadie está seguro. Pagan justos por pecadores, por supuesto, es injusto, pero es la realidad. Bueno, además de eso, se le está pidiendo que tome las medidas que dijo que iba a tomar en cuanto a desmantelamiento de las estructuras del radicalismo islámico o del islam radical, como se quiera llamar, en la sociedad francesa. Y es aquí donde parece que el gobierno Hollande-Valls va a flaquear. Gracias, José Javier. Un asunto más de la crónica internacional. En Alemania crece la polémica después de una acusación del Partido de los Verdes a la policía, y es que la muerte por disparos de la policía del refugiado afgano de 17 años que atacó con un hacha a los viajeros de un tren regional en el sur de Alemania alemán ha suscitado hoy la polémica en el país, después de que una disputa de la oposición preguntara por qué no se había reducido al agresor sin matarlo. En rueda de prensa, sin citarle, el ministro del Interior de Baviera ha elogiado la actuación decidida de la policía y ha asegurado que no puede haber ninguna duda
de que el operativo fue correcto. En nuestro país está ocurriendo 3/4 de lo mismo dentro de la policía municipal. Lo último que sabemos es esa reestructuración que está llevando a cabo el gobierno de ahora Madrid, de Manuela Carmena, donde las organizaciones policiales están un tanto preocupadas por esa reestructuración. Acusan de politización del uso de la policía de todos los madrileños. La estructura creada por Manuela Carmena rompe las vías de comunicación, entre otras cosas habituales, entre las comisarías de Policía Nacional, de la capital y las unidades de la Policía Municipal. Para hablar de este asunto tenemos en nuestro plató a Alfredo Perdiguero, muy conocido por todos ustedes, es portavoz del SIP. Les saludamos ya. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, explíquenos, ¿en qué está consistiendo esta reestructuración de la Policía Municipal que está llevando a cabo Manuela Carmena? Porque parece ser que los agentes del cuerpo municipal madrileño no están nada contentos. No están nada contentos, ni incluso los jefes. Es decir, lo que al final yo creo que es un trasfondo es que desaparezca la Policía Municipal, que deje de hacer las labores que hace y que al final, bueno, sea una policía de dar flores en vez de coger a los malos como que es el fin que tiene. Ese es el trasfondo de todo, porque poco a poco va quitándoles funciones. Primero quitó la SUCES, que es la que intervenía en los distritos cuando había fiestas, la que interviene en orden público cuando hay altercados puntuales. Lo quitó con la intención, la excusa que decía que actuaban o intervenían en los desahucios judiciales. Los desahucios judiciales siguen asistiendo a la Policía Municipal porque son órdenes judiciales, por tanto, esa excusa ya no vale. Claro. Ahora, posteriormente, tenemos de que cuando se hizo el famoso escrache al señor Barbero, que era un delito de odio, cuando lo hizo él era libertad de expresión. Entonces, al final quiere buscar donde no hay. Está contratando a gente del Cuerpo Nacional de Policía para hacer funciones dentro de la Policía Municipal, es decir, como que sus mandos, sus responsables no valen y valen los del Cuerpo Nacional de Policía. Es decir, está haciendo que no solo los policías, sino los mandos tengan una desazón puntual contra ellos, ya que encima el señor Barbero no es capaz de dialogar con los sindicatos policiales de Policía Municipal, no es capaz de llegar a un acuerdo para evidentemente hacer lo fundamental, que es proteger los derechos y libertades fundamentales de los madrileños y, evidentemente, coger a los malos. Señor Perdiguero, a su juicio, ¿el gobierno de Manuela Carmena está tratando de politizar a la policía en Madrid, en la capital? Por supuesto. Ya digo que uno de los fines es politizarla, pero yo creo que el trasfondo mayor es que desaparezca. Es decir, lo que no quiere es que haya policía municipal, lo que no quiere es que haya nadie que haga nada, porque es que hemos llegado al extremo de que, con el tema del Distrito 14, es decir, unos agresores que salen a la caza del pijo, ahora Madrid, partido en el gobierno, hace un comunicado defendiendo a los violentos. Esta está la incongruencia tal que el mundo al revés, ¿no? Justo. O sea, ¿por qué no te callas por lo menos y no dices nada? Que es un partido que está en el poder dirigiendo Madrid y se pone al lado de los malos. Es decir, cuando la Policía Nacional detiene, después de 20 días, a unos agresores, a una chica le rompe la boca, los dientes, a otra le rajan la cara, y en vez de callarse por lo menos y ser prudente, lo que hace es... bueno, lo normal sería que lo condenaran, ¿no? Por supuesto, pero igual que eso, a Alfon, un condenado judicialmente por delito de terrorismo, y están en todas las casas ocupas con grandes carteles defendiendo a Alfon. Por último, señor Perdiguero, y brevemente, hemos escuchado lo que ha ocurrido en Alemania, que de la clase política echaban la culpa a la policía, ni más ni menos, por no haber reducido a este hombre que con un hacha iba cargándose a personas en este tren, y en vez de haberlo matado. Y aquí, en España, ¿tienen la sensación ustedes, los policías, de que los políticos emponzoñan y echan la culpa a los policías en vez de asumir ellos responsabilidades? Lo ha definido perfectamente. Somos los malos por exceso o por defecto. Claro. Es decir, nos utilizan tanto unos como otros según les interesa, según les parece bien. Tenemos el caso no solamente ese, sino en Niza, porque ha habido voces críticas de por qué no hemos parado el camión antes de que atropellase a la gente. Es decir, llegamos a tal culmen de improperios de que, evidentemente, alguien se puede equivocar, alguien puede irse del coche y atropellar a alguien, porque hasta que no se paró el camión no sabíamos que era un terrorista. Y la gente en ese momento, después que ha pasado, dice que es muy fácil decir cuando la cabina del camión tenía 50 impactos de bala. Es decir, que dispararon evidentemente al señor, pero no le dieron casualmente. Por desgracia, es lo que tenemos. Bueno, Alfredo Perdiguero, muchísimas gracias por haber estado en los estudios de Este Informativo y buenas noches. Seguimos con la crónica política porque Felipe VI va a comunicar el próximo jueves el calendario de la ronda de consultas que va a iniciar con los 14 partidos que han conseguido representación parlamentaria, a excepción de Esquerra y de Bildu, que ya han rehusado participar en esta reunión tal y como hicieron el 20 de diciembre. Así se lo ha comunicado a la nueva presidenta del Congreso, Ana Pastor, quien ha visitado la Zarzuela en su primera tarea al frente de la Cámara Baja. Al término de su cita con el rey, Ana Pastor ha concedido una rueda de prensa en la que, reconociendo que como presidenta de la Cámara no debe intervenir políticamente en las negociaciones para confirmar
configurar Ejecutivo, lo lógico y deseable, dice Pastor, sería una coalición de PP y PSOE que contara con el apoyo de Ciudadanos. Su Majestad me ha informado de que mañana me remitirá el calendario de esas consultas para que a su vez esta presidencia pueda dar traslado a los partidos con la concreción ya de las fechas. Las elecciones de diciembre y lo ha vuelto a repetir hasta la saciedad el presidente Rajoy. Lo que debería ser lo razonable es una gran coalición entre el Partido Socialista y el Partido Popular y el apoyo de Ciudadanos. Yo creo que eso sería lo normal, lo lógico, lo razonable. Y desde Ciudadanos precisamente han lanzado una seria advertencia al PP al que avisan de que van a votar en contra de Mariano Rajoy en la investidura si los populares pactan con los nacionalistas. Amenaza velada en palabras de Albert Rivera, que tildaba de irresponsables a PP y PSOE por preferir una alianza con los independentistas por encima de pactar con partidos como el suyo, constitucionalistas. Menos útil se mostraba Villegas, que hablaba abiertamente de replantearse la abstención si el PP continúa adelante con sus coqueteos con los separatistas. Y desde el Partido Popular califican de apoyo puntual lo que ha ocurrido en la investidura, en la constitución de la mesa del Congreso. Así lo decía Rafael Hernando, quien niega ningún tipo de cesión a los nacionalistas. Del PNV, de Convergencia y Unión y de Coalición Canaria. Han sido decisiones individuales de diputados de esas formaciones políticas, pero vamos, es un acuerdo efectivamente puntual. Uno está en una legislatura como la que estamos y después de la que hemos pasado, pues la obligación de hablar con todos, que si hay un resquicio jurídico, yo soy partidario de que Convergencia tenga grupo. Ciudadanos se ha convertido sin duda en el protagonista político del día debido a su advertencia al Partido Popular de retirar su apoyo en la próxima investidura a Mariano Rajoy si atisba el más mínimo coqueteo de los populares con los nacionalistas y los separatistas. Para hablar de todo ello conectamos en directo con el portavoz de ese partido, Miguel Gutiérrez, responsable negociador entre ambas formaciones. Señor Gutiérrez, ya le saludamos. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bueno, antes de nada, ¿qué les hace pensar que el PP estaría negociando con los nacionalistas? ¿Tienen ustedes alguna prueba o evidencia de ello o es simple intuición? Bueno, la verdad es que no tenemos ninguna prueba ni ninguna evidencia, pero los comentarios de su portavoz, Rafael Hernando, y algunos comentarios que hemos visto en prensa estos días, pues nos hacen pensar que, bueno, pues que podría probablemente estar produciéndose ese tipo de encuentros o de negociaciones. La reunión también del señor Rajoy con el señor Kiko Homs, ¿no? que fue un poco, bueno, pues un poco más en secreto que el resto de reuniones de las que no se dio cuenta, luego nada, bueno, en fin, esto nos hace temer que pudieran estar en estos momentos pues habiendo algún tipo de negociación en ese sentido, y nosotros lo que queremos exponer claramente es que consideramos una irresponsabilidad en estos momentos que el Partido Popular y el Partido Socialista, si lo hiciera exactamente igual, que también lo intentó para los acuerdos de investidura, en este caso el señor Pachi López, pues estuviera intentando realizar pues algún tipo de componenda con partidos que lo único que quieren pues es la división de España, separarse con hojas de ruta independentistas. Y bueno, pues nosotros creemos que precisamente lo que este país necesita es precisamente unión de todos los españoles para afrontar pues los grandes retos que tenemos por delante, y entre ellos la creación de un gobierno y salir de este impasse en el que estamos en estos momentos instalados. Y bueno, pues lo que nos parece precisamente es que para hacer eso el Partido Popular quizás lo que debería hablar pues es con el Partido Socialista y con Ciudadanos, que somos los partidos constitucionalistas que vamos a poder garantizar que esa unidad territorial pues nunca está en entredicho. Señor Gutiérrez, ¿de qué partido o partidos son los 10 diputados que ayer votaron junto a PP y Ciudadanos? Lo decimos porque todos niegan haber prestado esos votos. Bueno, con nosotros no votó nadie. O sea, yo no sé lo que le estarán diciendo a usted otros partidos. He visto mucha confusión sobre esto hoy en día, el día de hoy en la prensa. Con nosotros no votó nadie. Yo le puedo asegurar o garantizar o explicar cómo fue el acuerdo, porque pues lo hice yo con el Partido Popular, ¿no? Y, bueno, y el señor Villegas también conmigo, por supuesto. Y nosotros lo que comprometimos para dar nuestro apoyo a la presidenta del Parlamento, en este caso la señora Ana Pastor, pues lo que es que el Partido Popular nos cedería 64 votos en el proceso de elección de las vicepresidencias, para que nuestro candidato, que en este caso pues era Ignacio Prendes, pues
obtuviera la primera vicepresidencia. Esos 64 votos más nuestros 32 votos fueron los 96 votos que al final sacó el señor Ignacio Prendes, con lo cual a nosotros nadie nos prestó ni nos dio más votos que los 64 comprometidos con el Partido Popular. Otra cosa serán las votaciones para el número de votos que sacó, en este caso, la candidata del Partido Popular a la tercera vicepresidencia. Y yo ahí no entro, no sé qué tipo de acuerdos o componendas tenía en este caso el Partido Popular con otros partidos. Lo desconozco porque, entre otras cosas, no nos interesa. Señor Gutiérrez, desde el Partido Popular, y cito textualmente, dicen, o algunas interpretaciones periodísticas se ha hecho de que están presionando a su formación y que puede haber algún acuerdo puntual, pero no cesiones. Le preguntamos directamente, ¿qué le parecería que dentro de ese acuerdo puntual que ha dicho hoy el señor Hernando con los nacionalistas, facilitaran, por ejemplo, a Convergencia Democrática de Cataluña grupo parlamentario propio cuando la ley establece que no debería tenerlo? Bueno, esto es un tema que debe de tratarse en la mesa precisamente del Congreso de los Diputados. Entiendo que esto es uno de los temas que se tratarán en la mesa el próximo martes, del día 26, porque así está convocada la mesa, y esto será el punto del orden del día, porque es la fecha tope en la que tenemos todos los partidos para presentar candidatura a grupo parlamentario, y nosotros lo que en la mesa diremos es que a nosotros nos parece que el grupo parlamentario, en este caso el Partido Convergencia Democrática de Cataluña, pues no tiene o no cumple los requisitos legales que el reglamento de la Cámara establece para la constitución de un grupo. Y es así de sencillo. Nosotros lo que no queremos es que se retuerza el reglamento, que se retuerza al final una ley, porque el reglamento no deja de ser una ley, y que esta ley se retuerza buscando, pues no sé, interpretaciones espurias sobre lo que dice la propia ley. La ley dice que no se puede formar grupo parlamentario si en las circunscripciones en las que uno se presenta, si no tiene 15 diputados o un 15% en cada una de las circunscripciones. Ninguna de las condiciones las cumple en este caso Convergencia, y bueno, a nosotros nos parece que nosotros desde luego no vamos a votar a favor de que tengan grupo parlamentario en sensu estricto de la aplicación de la ley y de la interpretación clara que han hecho los letrados sobre esos puntos del reglamento del Congreso de los Diputados. ¿Y qué le parecería que ese acuerdo puntual supusiera también que la Fiscalía hubiese levantado el pie del acelerador en las causas que hay abiertas contra los líderes nacionalistas? Porque lo decimos porque, por ejemplo, ha retirado ese delito de malversación de caudales públicos que acusaba a Artur Mas en la consulta del 9N. Bueno, yo esto no sabemos si esto es así, porque lógicamente esto es una interpretación que pueden ustedes contar y que nosotros no lo conocemos con certeza como para posicionarnos, pero sí que le puedo decir que nos parece que cualquier tipo de componenda, como he mencionado antes, con los partidos independentistas del Partido Popular, nos parece un riesgo. Nos parece un riesgo para España y nos parece una profunda irresponsabilidad. Nos parece una irresponsabilidad del Partido Popular, pero tanto lo haga el Partido Popular como lo haga el Partido Socialista. Nos parece una irresponsabilidad. Yo creo que el nuevo momento político en el que estamos no necesita de esas antiguas componendas o cesiones que hicieron tanto el Partido Popular como el Partido Socialista en el pasado a los partidos independentistas, concesiones de competencias, concesiones de soberanía en los territorios autonómicos, y nosotros lo que nos parece es que hoy en día hay más pluralidad en la mesa, y esa pluralidad lo que en el Congreso de los Diputados, esa pluralidad lo que nos lleva es a que si el Partido Popular quiere salir adelante en un proceso de investidura, pues hombre, debe recurrir a los partidos constitucionalistas que tienen número de escaños suficientes como para ser capaz de garantizar esa investidura. Lo que pasa es que, claro, sí hay que trabajarlo, y muchos nos tememos que el señor Mariano Rajoy, pues como siempre, pues lo que quiere prácticamente es una elección por asentimiento, y esto, pues claro, no puede ser. Tendrá que trabajar esos apoyos, tendrá que garantizar acuerdos, pero nos parece siempre mucho más positivo acuerdos entre partidos constitucionalistas que no acuerdos con partidos independentistas. Pero entonces, para que quede claro ya, señor Gutiérrez, ¿qué haría Ciudadanos si finalmente el Partido Popular consigue la abstención de alguna de las formaciones nacionalistas o independentistas, véase como el PNV o Convergencia Democrática de Cataluña? Le ruego una respuesta concreta. Bueno, nosotros lo que haríamos es que depende, porque nosotros nos vamos a abstener en ese segundo proceso de investidura y nosotros no vamos a pedir nada a cambio. Por tanto, yo creo que aquí no se trata de cuál es la posición de voto, se trata de que para esa posición de voto, si se han pedido algo, o hay algún tipo de cesión, o hay algún tipo de acuerdo. Nosotros, para abstenernos en segunda votación a ese proceso ideal de investidura del señor Mariano Rajoy, no vamos a poner ninguna condición, lo vamos a hacer por mero sentido de Estado de desbloquear una situación que lo único que está haciendo es empobrecer más a España, nos está arrastrando, si no, a un proceso de unas terceras elecciones, cosa que nadie desea, y tenemos una parálisis legislativa que alcanza ya más de 200 días y que no puede continuar.
Eso es lo que nos parece a nosotros, pero nosotros no pedimos nada a cambio de eso, lo hacemos por mero sentido de Estado y de responsabilidad con la situación actual del país. Si otros partidos hacen ese mismo ejercicio, léase Partido Socialista o cualquier otro, hacen ese mero ejercicio por el mismo hecho de responsabilidad, nosotros no tenemos nada que decir. A nosotros lo que nos preocupa, lo que nos parece irresponsable, es llegar a acuerdos para garantizarse esa abstención o ese voto favorable con aquellos partidos que quieren separar España. Mañana se reúnen Soraya Sáenz de Santamaría con Oriol Junqueras. ¿Cómo enmarcan, cómo valoran esa reunión a sabiendas de que el líder de Esquerra es uno de los abanderados en Cataluña de la separación con España? Bueno, no sé en concreto la agenda que tiene la señora vicepresidenta del Gobierno con el señor Oriol Junqueras, no sé de lo que van a hablar. Lógicamente me parece razonable que el Gobierno, aunque sea en funciones, tenga que hablar con el resto de partidos, pero siempre que lo que le marque sea la senda constitucionalista, siempre que lo que quede claro es cuáles son los procesos constitucionales, qué es lo que dice nuestra legislación, y que se cumpla, y que exija que se cumpla. Si va a hablar la señora vicepresidenta para que la ley se cumpla, a nosotros nos parece perfecto que hable con el señor Oriol Junqueras. Ahora, si la señora vicepresidenta va a hablar con el señor Oriol Junqueras para pactar cualquier tipo de componenda en este sentido, pues nos parecerá una irresponsabilidad más. Por último, señor Gutiérrez, respecto a la presidencia del Congreso, revélenos si es cierto o no que ustedes, antes de votar o aceptar el nombre de Ana Pastor, vetaron a Dolores de Cospedal, a Jorge Fernández Díaz y a el señor García Margallo. ¿Es cierto que antes de la señora Ana Pastor les propusieron estos tres nombres y ustedes dijeron que no? No, no es así. La verdad es que nosotros nunca hemos vetado a nombres en concreto. Nosotros lo que sí que hicimos en ese proceso de negociación fue dejar claro que para que nosotros votáramos a favor de una presidencia del Partido Popular, pues esa persona que ostentara esa presidencia pues debía de cumplir una serie de requisitos, una serie de cualidades, y entre ellas estaba, pues por ejemplo, aparte de tener un carácter institucional importante, de ser una persona dialogante, de ser capaz de llegar a acuerdos, pues nos parecía también que, por ejemplo, no debía pues estar inmersa en todos aquellos procesos orgánicos que son de un partido y que al final condicionan mucho la vida política, y por supuesto no, y que además contribuyen pues precisamente o han significado o se han tenido que significar esas personas en procesos que ahora mismo están encausados dentro del Partido Popular, como son los de su tesorero, como son los de su sede como partido, en fin, y en ese sentido pues hay perfiles que se han hablado y que se están hablando estos días, pues que para nosotros nos parecía que no cumplían, pero la elección siempre ha sido del Partido Popular. Nosotros no hemos hecho una elección, hemos hecho una lista en la que tachábamos y poníamos este sí, aquel no, porque eso nos parece que sería profundamente anómalo por parte nuestra, y desde luego nosotros no entrábamos a eso. No hay tiempo para más. Otra cosa es que el Partido Popular entendiera eso y nos pusiera encima de la mesa el nombre que al final ha puesto, que nos ha parecido perfectamente. No hay tiempo para más. Por eso, señor Gutiérrez, le pido un sí o un no. ¿Cree que nos vamos a ir de vacaciones de agosto los que puedan disfrutarlas con gobierno? ¿Sí o no? Pues a mí me gustaría pensar que sí, y aunque para nosotros no va a haber vacaciones, lamentablemente, porque aquí vamos a tener que estar todo el mes de agosto. A nosotros sí nos gustaría que el señor Rajoy se atreviera de verdad a decirle que sí al rey en esta ocasión y a presentarse a ese proceso de investidura en la primera semana de agosto, tal como nos ha anunciado. Lo veremos. Señor Gutiérrez, muchísimas gracias por haber atendido a las cámaras este informativo y muy buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros. Muy buenas noches. Retomamos donde dejamos la semana pasada, el jueves, nuestra cita con la historia, que no nos dio tiempo a abordarla en su totalidad, el tema, el asunto de los animales, los papeles que han ejercido determinados animales en la historia. Saludamos ya a Fernando Paz. Muy buenas noches. Buenas noches. Espero que no establezca ninguna relación entre los animales y mi persona, pero muy buenas noches. Bueno, ninguna, ¿no? Pero está bien saber a eso de que le gusta. Bueno, empecemos con una historia de terror, si le parece, y los terrores en los animales siempre se vinculan a los tiburones, ¿no? ¿Qué ocurrió con el USS de Indianápolis, ese crucero pesado de la Marina estadounidense, hundido por un submarino japonés, cientos de personas en las aguas de ese océano? ¿Qué ocurrió? Cuéntanos. Pues que en julio de 1945, por estas fechas, finales de julio, al crucero pesado de Indianápolis se le comisionó para enviar, para que llevara hasta la isla de Tinian, donde se estaba armando la bomba atómica que se lanzaría sobre Hiroshima, una parte de los componentes sin los cuales no se podía arrojar la bomba, el uranio 235. Bueno, el Indianápolis, batiendo todos los récords entonces de velocidad en el Pacífico, entregó ese componente de la bomba
Y una vez hecho eso, fue enviado a Filipinas. Filipinas, que ya estaban en manos norteamericanas, a la zona de Leyte, que había sido donde tuvo lugar la última gran batalla naval de la historia hasta el día de hoy. La batalla del Golfo de Leyte entre los norteamericanos y los japoneses. Año 1944, octubre, ¿no? Bueno, esa zona estaba teóricamente, por tanto, dominada por los americanos y no había allí ningún tipo de buque japonés. Eso se creía. Y, en consecuencia, el Indianapolis fue hacia Leyte, marcando un rumbo directo en lugar de navegar en zigzag, lo cual tiene su importancia por lo que vamos a contar luego. Bien, pues un submarino japonés le lanzó 2 torpedos dirigidos por el comandante Hashimoto, 2 torpedos al Indianapolis y lo crujió. El Indianapolis se hundió en cuestión de pocos minutos, carecía de sistema de detección submarina. Cuando dice que lo crujió, se refiere usted a que lo abatió y que lo hundió, Lo ¿no? destruyó prácticamente por la mitad. O sea, provocó una serie de explosiones en la zona de munición, la Santa Bárbara, en la popa, que destruyó el Indianapolis hasta el punto de hacerlo hundirse en un lapso de tiempo muy corto. Cientos de personas, como bien dice, murieron de una dotación de 1.300, 1.200, unas 300. Por tanto, 800 y pico, 800 mucho, casi 900, estaban en el mar. Unos cuantos de esos también murieron por distintas razones, pero entre 150 y 400 de esos marineros murieron en los siguientes 4 días flotando en las aguas, porque nadie buscó al Indianapolis, ya que se suponía que no tenía que estar en la zona en la que estaba y nadie le esperaba. En consecuencia, la Marina... ¿Cómo murieron? ¿De inanición? ¿De qué? Bueno, murieron algunos pues por la ingesta de agua del mar salada con la insolación tremenda de las zonas tropicales, claro. Y entre 150 y 400 devorados por los tiburones. Los tiburones hicieron una especie de cerco a aquellos marinos norteamericanos y con paciencia digna de mejor causa se fueron comiendo a estos desgraciados hombres durante los siguientes 3 días, hasta que casualmente un avión norteamericano lo divisó desde el aire y se dispuso, bueno, pues a salvar a los que pudo, entre ellos al vicealmirante McVeigh, que era el que mandaba todo esto, que fue un hombre al que se le culpó por toda esta historia, realmente no teniendo la culpa, y que unos años después, año 68, se suicidaría. Pero perdone, la duda o la ignorancia, ¿cómo se sabe que murieron comidos o devorados por los tiburones? Lo digo porque ya muertos están, devorados están, pero ¿quién lo ha podido contar o quién...? Constatar. Los supervivientes, en torno a unos casi 500 marinos sobrevivieron, y por eso se trata de estimaciones, nadie los contó uno a uno, pero el resto de los cadáveres rescatados atestiguan fehacientemente si la persona ha muerto de sobreexposición al sol, de hipotermia o devorado por un tiburón. Usted incluso sería capaz de distinguir un caso y otro. Entiendo que esos supervivientes no eran carne agradable para los escualos, ¿no? No, lo que pasa es que los supervivientes lanzaban a los muertos, a los que habían muerto, bien devorados en parte por un tiburón o por otras cosas, se los lanzaban a los tiburones, más que nada ya que estaban muertos, para no ser devorados ellos mismos por los tiburones. De los tiburones pasamos a los leones, que fueron los devoradores de hombres de Tsavo, que se zamparon a varias decenas de trabajadores del ferrocarril entre Mombasa y Kampala. Lograron detener o ralentizar durante meses este ferrocarril. ¿Qué pasó? Pues así fue, estamos en 1898, a finales del siglo XIX, hay una carrera en toda África entre británicos y franceses, pero también, sobre todo, y en esta zona de África en concreto, África Oriental, entre británicos y alemanes, por la posesión de esa región, y los británicos quieren establecer un ferrocarril para mejor colonizar la zona entre Mombasa, puerto del Océano Índico, y Kampala, que está al otro lado, en la otra orilla del lago Victoria, ¿no? Hay un desnivel muy importante entre los 0 metros, lógicamente, de un puerto de mar, de hecho es una isla, Mombasa, aunque esté unida a tierra artificialmente, y Kampala, que está en torno a los 1.000 metros, un poquito por encima, 1.200, 1.300, y claro, ese desnivel hay que salvarlo, y a base además de cruzar ríos, barrancas, etcétera. Con lo cual se trataba de una obra de ingeniería muy importante. Bueno, pues al poco de comenzar esa obra, en la zona de Tsavo, una zona absolutamente desolada, una zona muy grande, es aproximadamente como la provincia más grande de España, como Cáceres o Badajoz, o sea, estamos hablando de una zona verdaderamente grande, se produjeron estos hechos, estos incidentes de 2 leones machos que se dedicaron a devorar a la gente, los man-eaters, los comedores de hombres, que es un fenómeno que se ha producido entre leones y tigres con una cierta frecuencia. Se produce en animales que son machos viejos, que ya no pueden cazar, o que ya las leonas no cazan por ellos porque han sido expulsados de la manada, ya no son machos alfa, son casi machos omega, han sido expulsados de la manada y ya tienen poco que rascar, entonces no son, digamos, alimentados por lo que cazan las hembras, y ellos solos tienen muy difícil cazar por su cuenta, normalmente están lesionados o son ya muy mayores, ¿no? Así que se dedican a cazar hombres que
son más fáciles de cazar por una parte, seres humanos, y por otro lado, dícese, y no me pregunte usted que cómo lo sé, pero dícese que la carne humana es de sabor dulce, agradable y tal, y entonces eso produce una cierta adicción en los leones. En definitiva, el coronel Patterson, que era el que estaba al mando de este asunto, un gran cazador, fue comisionado para terminar con estos 2 leones. Le costó meses acabar con ellos, pero terminó con ellos. Se hizo luego una película hace muy poquito tiempo, hace 10, 12 años, Los demonios de la noche se llamó, sobre el libro de los devoradores de hombres que escribió el señor Patterson. Muy interesante el libro, que todavía se vende, y la película, por cierto. De león, pasemos al cerdo, si le parece. ¿Por qué el cerdo o los musulmanes, los seguidores del Islam, no pueden comer la carne de porcina? Bueno, los musulmanes y los judíos. Bien. De hecho, la prohibición viene de los judíos. La prohibición está en el Génesis y en el Levítico. Bien. O sea, es una prohibición del Antiguo Testamento que los cristianos, lógicamente, no mantuvieron, pero los musulmanes sí. Hay muchas ideas, hay muchas teorías al respecto de por qué no pueden comer cerdo. Tradicionalmente se aceptaba una sentencia que en el siglo XIII, Moisés Maimónides, un médico de origen judío que estaba en la corte del sultán de Egipto, había, digamos, dado como explicación. Y es que los cerdos eran animales vehículo de enfermedades, sobre todo de la triquinosis, como es sabido, ¿no? Hoy no se acepta esta teoría porque realmente las ovejas también transmiten enfermedades y los conejos y el vacuno, ¿no? Y algunas enfermedades más graves incluso que la triquinosis, que tiene una tasa de mortalidad relativamente baja. De modo que no puede ser por esto. ¿Cuál es la explicación que más se acepta hoy, la razón fundamental de por qué es así? Pues básicamente porque el cerdo es un competidor del mismo ecosistema que el ser humano. Estamos en una zona, como es la zona del Próximo Oriente, estamos hablando de pueblos seminómadas, no completamente nómadas, pero tampoco completamente sedentarios, pueblos ganaderos, y en una zona en la cual la productividad digamos, de la hectárea en términos agrícolas es muy baja. El cerdo además consume el mismo tipo de alimentación que el ser humano. Sería por tanto un competidor directo del ser humano y empobrecería el hábitat humano. De ese modo la prohibición de criar cerdos redundaría en una mejora de la alimentación humana. Referido siempre a esa zona del mundo, al Próximo Oriente, no sucedería así en otras zonas, desde luego, pero sí en esa zona digamos, en esa región de pueblos ganaderos y seminómadas, como digo. El origen, digamos, más aceptado, el origen antropológico, el origen último de la prohibición, con toda probabilidad, aunque no hay, por supuesto, una seguridad absoluta, pero procede de ese hecho. Fernando Paz, miremos ahora hacia la India. ¿De dónde viene la sacralización de las vacas allí? Bueno, la vaca en la India hace alusión a la figura de la madre, ¿no? De hecho, la leche es el líquido sagrado en la India y, como es sabido, procede de la vaca. La propia figura de Krishna está ligada también a la vaca. Bueno, y de otros animales, ¿no? Sí, pero bueno, el consumo humano básicamente, y sobre todo en el caso de la India, es la leche de vacuno, ¿no? Y como digo, Krishna, que es un avatar de Vishnu, del dios fundamental del hinduismo, aparece siempre ligado a las vacas, aparece como un vaquero, como un cuidador de vacas, etc. Si buscamos la razón última, digamos, de por qué a la vaca en la India se la respeta hasta ese límite, hasta el límite de prácticamente, no digo no tocarla, porque sí se le puede golpear en el hocico, por ejemplo, pero no se le puede, para evitar, por ejemplo, que se coma las frutas en los mercados o las verduras en los mercados, pues los tenderos sí que pueden golpearla en el hocico. Pero con esa excepción no se puede molestar a las vacas. ¿Por qué? Antropológicamente, porque es así. Pues volvemos un poco al caso del cerdo, digamos, hablar de cuestiones que son probables, pero fundamentalmente porque la vaca no compite con el ser humano. La vaca se alimenta básicamente de desperdicios agrícolas, en ese sentido sería lo contrario del caso del cerdo, por eso no se la liquidaría, por eso se convivería con las vacas, pero además la vaca hindú es la vaca cebú. Es una vaca que tiene un aprovechamiento muy bajo en cuanto a la carne y a la leche. La producción de leche de la vaca hindú es aproximadamente 1/10 parte de la vaca occidental. No hablo de las grandes campeonas, que sería ya 40 veces menos, sino 10 veces menos de una vaca media europea o norteamericana, ¿no? De modo que no es una vaca productiva en absoluto, pero en cambio sí que tiene dos cosas que se aprovechan, por lo que conviene mantenerlas vivas. Uno, los excrementos. Los excrementos de la vaca en la India son muy importantes para muchísimas cosas. Primero, como abono, lógicamente, y en segundo lugar, porque en las casas rurales se utiliza como para hacer una especie de tapiz del suelo de esas casas que de alguna manera impermeabiliza e higieniza la casa, por paradójico que pueda parecer a simple vista. Y luego, porque las vacas producen los animales de tiro que son imprescindibles para el campo hindú. Estas son las dos razones. En cuanto a la leche, como digo, se produce muy poco, y en cuanto a la carne también. Por tanto, no tiene sentido, en términos puramente económicos, no tiene sentido sacrificar esos animales de tan poco peso. No obstante, cuando se producen grandes hambrunas en la India, pese a toda la sacralidad de las vacas son sacrificadas. Y cuando las grandes hambrunas de los años 43-44 en la India, las vacas fueron sacrificadas en masa. O sea que...
Don Fernando, un día más nos ha sorprendido usted con estos episodios de la historia. Gracias y buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Beatriz, nos vamos. Nos vamos, les dejamos como siempre informados en gaceta.es, en puntopelota.es y después, pues nada, Punto Pelota News y el gato al agua. Señores, muchísimas gracias por su confianza, ya lo saben, la información vuelve mañana puntualmente a las 8 de la tarde. Que pasen una muy buena noche. Adiós. Volvemos en 3 minutos. Que te sientes y deja el móvil ya. Que ya voy, estoy mirando en Job Today. Job Today, Job Today. ¿Pero qué te crees? ¿Que vas a encontrar trabajo por arte de magia? Hola familia, ¿qué queréis comer? Mira, José, qué bien lo hace. Estoy tan orgullosa de ti. Si buscas trabajo, coge el móvil. Job to you, Job to ya, Job Today. Si al mejor jamón cocido le ponemos música y una familia, ¿qué tenemos? Un anuncio. Si a ese anuncio le quitamos la familia y la música, ¿qué nos queda? El mejor jamón cocido. Y si al mejor jamón cocido le quitamos sal, grasa y calorías, ¿qué tenemos? Bienestar. El sabor con más corazón. El Pozo. Porque nuestro conocimiento es su seguridad. Si tiene un coche automático, dele el mejor cuidado en Automatic. Hacemos el mantenimiento y reparación de su cambio automático. Tú conducirás más tranquilo, ellos más seguros. Automatic. Expertos en cambios automáticos. Y si al mejor jamón cocido le quitamos sal, grasa y calorías, ¿qué tenemos? Bienestar. El sabor con más corazón. El Pozo. Estoy pensando en alquilar mi vivienda, pero me da tanto miedo. ¿Y si no me pagan? ¿Y si se retrasan los pagos? ¿Y si me destrozan la vivienda? Si hubiera algún gestor que me pagara las rentas en lugar del inquilino despreocupándome de todo... Somos la única empresa del mercado cuyo grado de implicación en la gestión del alquiler llega hasta el punto de pagar directamente y sin ningún retraso a los propietarios las rentas de los inquilinos a los que seleccionamos. Agencia negociadora del alquiler, el alquiler sin riesgos. En algún momento de su vida usted va a necesitar un abogado. Divorcios, herencias, hipotecas, compraventas, alquileres, despidos, crisis de empresas, pensiones de cualquier clase, problemas con el banco, cuestiones penales, accidentes, seguros, impuestos. Podemos ayudarle a resolver todos estos asuntos. Ante cualquier contratiempo legal, ahí está Miguel Durán y su equipo para ayudarle con su larga experiencia y con el mejor trato humano posible, el que usted merece. No lo dude, si tiene problemas legales o va a hacer algún negocio jurídico, acuda a nosotros y le ayudaremos. Su problema lo hacemos nuestro y lo resolvemos. Los pequeños y medianos empresarios son el motor económico de nuestro país. Por eso Intereconomía quiere ayudarles con el lanzamiento de Intereconomía Energía Pymes. Son muchas las empresas que se están beneficiando de un 20% de descuento sobre la tarifa ahorro. Le realizamos de manera gratuita un estudio de potencia. Empieza a ahorrar llamando ya al 91 193 16 00. Ahorrarás apoyando a tu grupo. El Club de Amigos sigue viajando. Próximos destinos: Roma, del 19 al 22 de septiembre.